Ya estamos aquí en Punto Penal con el presidente de Peñarol en nuestro reportaje central. Hay muchos temas importantes para charlar con el doctor Jorge Barrera y creo que es un domingo muy oportuno el poderlo tener aquí en Punto Penal. Un poco informal, ¿no? Llegó bastante sobre la hora, hay que decirlo, que no es una característica que lo adorne, pero bueno, sé que hoy por hoy debe tener muchos compromisos. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, los domingos es un día netamente familiar y Lo sé. en las prioridades uno tiene que demostrarlo en los hechos, así que llegué lo más temprano que pude, pero siempre antes que el trabajo está la familia. No, y me parece muy bien y aparte celebro que sea así. Corbata de Rubén, de nuestro buen amigo Rubén de Hamlet, que como siempre tiene una colección espectacular para este septiembre que se aproxima, así que Hamlet siempre es la mejor opción y aparte con el color amarillo como corresponde para que esté emparentado precisamente con parte de los colores de su equipo. Bueno, hay muchas cosas importantes por lo cual me dejo de preámbulos y voy directamente al asunto. ¿Qué está pasando con Brian Rodríguez, que es el gran tema hoy por hoy? ¿Están peleados con Pablo Bentancur? ¿Es una cuestión de egos en este momento de Bentancur y del equipo de Los Ángeles, ya que el equipo de Los Ángeles dice que negoció directamente con Peñarol y que no tenía por qué aparecer Bentancur en esta historia? ¿Peñarol está peleado con Bentancur en este momento? ¿Cuál es la realidad de toda esta historia? La realidad de toda esta historia es que cada uno legítimamente cuida sus intereses. La directiva de Peñarol y su presidente cuidan los intereses de Peñarol, que en este caso son tres objetivos. El objetivo económico, para tener una venta que pueda cubrir los déficits que existen. Un objetivo institucional, porque supone no solamente generar ingresos, sino también tener tres pretemporadas en Los Ángeles, con lo que eso significa de reinternacionalizar la marca, que es un sello que hemos puesto en este consejo directivo y ha sido la línea rectora de este año y medio de gestión, haciendo 2 pretemporadas en Miami, ahora buscando 3 pretemporadas más en Los Ángeles, participando de un torneo con el Borussia Dortmund, con un cuadro mexicano y con el propio Los Ángeles, que es lo que se está tratando de ultimar negociación. Y por otro lado, lógicamente, que el jugador y el contratista tratan de buscar legítimamente una mejor situación, una mejor posición económica. Yo siempre creo que hay que distinguir las personas de los intereses. Entonces, podemos ser muy duros en cuanto a los intereses. Y yo soy un presidente que va a defender hasta el último minuto un mayor beneficio para Peñarol. Indudablemente Bentancur va a tratar de buscar un mejor beneficio para el jugador y para él. Y bueno, y Los Ángeles va a tratar de pagar lo menos posible. Dentro de esa dinámica que se genera en las negociaciones, te podría decir hoy que hemos anunciado que cuando quede cristalizado el acuerdo o cuando no se realice, lo vamos a oficializar en la comunicación institucional del club. Pero si tengo que parafrasear a Washington Cataldi, soy biológicamente optimista de que en las próximas horas pueda ya existir ese anuncio. Hasta tanto, como toda negociación es dinámica... ¿Qué va a ser positivo, decís vos? Sí, soy biológicamente optimista que se va a llegar a un acuerdo. Y como te decía, conversar sobre los términos cuando se están discutiendo, entre otras cosas, debilita al propio club, porque si yo anuncio hoy en un mundo que está interrelacionado y que todos pueden saber, hasta la otra parte puede saber qué es lo que voy a comentar acá, si yo lo anuncio debilito la posición de Peñarol. O sea que te diría que sobre ese tema soy biológicamente optimista que podemos tener un buen acuerdo con esos tres objetivos institucionales, deportivos, porque el acuerdo va mucho más allá de las pretemporadas en Los Ángeles, también hacer una relación directa para reinternacionalizar y establecer la marca Peñarol ahí en Los Ángeles, establecer convenios y acuerdos de intercambio de juveniles de Los Ángeles con Peñarol y de Peñarol con Los Ángeles. Quiere decir que estamos trabajando intensamente en lograr una unidad de acuerdos que lleve a objetivos bien distintos y bien sólidos y muy importantes para el futuro del club. Ahora, Jorge, ¿cómo se originó esto? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que un presidente de Peñarol tiene que trabajar en el hoy, ¿no? Que es lo que el hincha, el socio están pidiendo. Pero mi obligación como presidente es, además de trabajar en el hoy, proyectar el mañana. Quizás en este tema, como en otros temas de infraestructura, estamos trabajando para 3 o 4 años que quizás yo no lo voy a ver ni voy a ser el presidente,
pero sí dejar instalada, y esa es mi obligación, la proyección de Peñarol hacia el futuro y no solamente mirar en el corto plazo. Por eso es que tratamos de llegar a entendimientos que vayan más allá inclusive de mi gestión como presidente en la infraestructura y en estos acuerdos de reinternacionalización con Los Ángeles. Bueno, como ya me estás diciendo que yo no lo voy a ver, desde ya descarto que te vas a presentar a la reelección en Peñarol, porque normalmente cuando dicen yo no voy a participar de algo es porque en definitiva después lo terminan haciendo. Digo, es un poco el modus operandi que normalmente... Sí, en mi caso dije eso en la política y hace 15 años que no volví. En mi caso dije eso y no fui vicepresidente de la AUF cuando tenía todos los votos para seguir siendo, es decir, que yo en el 31 de julio del 2014 dije que se había acabado un ciclo y que volvía y que quería trabajar por Peñarol. Tenía los votos para continuar en el Ejecutivo 5 años más y dije que no. Acá en el caso de Peñarol tengo tantas situaciones, tantos problemas, tanto día a día, que yo trabajo pensando en el bien del club. ¿Pero me estás diciendo que no te vas a presentar ya a la reelección? No, yo estoy diciendo con claridad de que estoy haciendo cosas que superen este periodo de gobierno. Está bien. En principio te diría que hoy no estoy pensando en otra cosa que no sea en el día a día. Y también tengo una cantidad de obligaciones, y lo he dicho a todos mis compañeros, que tengo que afrontar, cosas que dejo en lo personal, cosas que dejo en lo familiar, cosas que dejo en lo laboral, en este momento, digamos, de mi carrera desde el punto de vista de abogado, pero tengo mi obligación hasta el último día de trabajar proyectando el porvenir. Y proyectando el porvenir sin Jorge Barrera o con Jorge Barrera, es independiente, porque yo creo que Peñarol merece tener un presidente y un consejo directivo que piensen en algo más grande que uno mismo y que piensen en algo más grande que su periodo de gobierno. Y esa es mi obligación, con aciertos y con errores, porque acá nadie puede tener la vanidad y el ego de pensar que todo lo que se hace, aun cuando sea bien intencionado, son aciertos. Hemos cometido errores. Yo creo que quisiera empezar diciéndote frente a la pregunta de Brian Rodríguez, pero me parece que era mi obligación moral venir hoy a este programa y decir que soy el único responsable de la situación internacional que está viviendo Peñarol, de que no hemos estado en los torneos internacionales a la altura de lo que Peñarol es, a la altura de lo que yo quería para Peñarol. Y acá hay un único responsable que soy yo. Vos sabés que no y es por así. lo tanto, sí, no, y por lo tanto me parece la primera consideración de estricta justicia es pedirle disculpas a los socios y a los hinchas de Peñarol, porque es mi responsabilidad no haber estado a la altura de las circunstancias en la Copa Sudamericana. Nosotros a nivel internacional hicimos un primer semestre de Copa Libertadores que tuvimos 10 puntos, terminamos con los mismos puntos que el que salió primero, es decir, que hubo un triple empate en 10. Hay que tratar de buscar si en la historia los otros dos de la que Copa, clasificaron pasaron a cuartos de final. a cuartos de final y con 10 puntos, con los mismos. O sea, hoy están en cuartos de final con los mismos puntos que hicimos nosotros. Eso no es una excusa, una justificación, es simplemente un dato de la realidad de que en el primer semestre había que buscar en la historia de la Copa Libertadores a ver si algún cuadro con 10 puntos no pasó y no llegó a cuartos de final. Pero en la Copa Sudamericana, aun cuando pasamos con el Deportivo Cali y teníamos ilusión, como tenemos todos, de seguir adelante y ser protagonistas en América y esa cuenta pendiente que tenemos con los socios hinchas de Peñarol, hay un único responsable que soy yo. Y cuando me presenté a la elección era consciente de que en los momentos de victoria, la victoria y el éxito es de todos. Y el fracaso es del presidente. Y eso uno lo tiene que tener claro, asumir, y cuando pasen estas situaciones, primero, aprender, segundo, diagnosticar bien, tercero, no porque sea un orden de prioridades, sino como puntos, pedir disculpas a lo que significó la ilusión, el anhelo, las ganas del hincha. Yo soy hincha, pero primero soy presidente y tengo más obligaciones, pero siento la deuda con toda la gente que fue, con toda la gente que participó, la tristeza que me da ver hasta el rostro de mi hijo, ilusionado con una gloria internacional que yo viví, por la que me presenté a las elecciones como presidente y por la cual quise ser presidente, que era devolverle a Peñarol toda la gloria y la alegría que me dio cuando yo era niño y cuando era mi única
alegría ver los triunfos de Peñarol y ver conmemoraciones internacionales. Me queda una sola bala en materia internacional, que es el año que viene, dentro de mi mandato, y voy a dejar el alma para haber aprendido estas circunstancias, tener en cuenta elementos objetivos que se influyen desde lo económico, desde la infraestructura, pero tener la convicción de que el único camino para salir adelante y tener éxito es el trabajo. Y cuando hay dificultades, más trabajo. Y cuando los objetivos no se cumplen, mejorar quizás la parte discursiva, mejorar la parte de mensaje, mejorar la parte de trabajo, mejorar la parte también de infraestructura, y ese es un compromiso que tengo que asumir. Pero nada es creíble si yo no venía hoy acá, después de largo tiempo de silencio, a pedirle disculpas al socio del hincho de Peñarol y hacerme responsable por la situación internacional que estamos viviendo. ¿Vos sos partidario de renovarle un año más el contrato a el Memo López? Sí, sin duda. El único responsable del fracaso soy yo. El Memo López nos ha dado una gran alegría desde hace un año y un mes que está. Tenemos que saber dónde estamos parados, porque con la misma firmeza que digo que soy responsable y pido disculpas por lo internacional, me gustaría que nos situáramos en dónde estamos. Estamos en un Peñarol bicampeón uruguayo, estamos en un Peñarol que salió campeón de la Apertura, en un Peñarol que está ya en las semifinales del tricampeonato, en un Peñarol que va liderando su zona en el torneo intermedio, en un Peñarol que tiene todo como para poder ir paso a paso y con la serenidad, la cautela y la calma que nos da saber que no hay todavía ganado, no existe todavía el tricampeonato en nuestras vitrinas, pero sí saber dónde estamos parados, y en eso ha sido fundamental el Memo López. Creo que ha hecho muchos más cambios de los que quizás tienen publicidad. Ayer hablaba con él, me pasó la planilla de las actividades de la semana próxima, donde a veces se dice que están 1 hora, 2 horas en los aromos y comienzan desde las 8 de la mañana en el desayuno, siguen trabajando al horario previsto, lo que pasa es que se comunica solamente el horario de entrenamiento, luego hacen las mediciones correspondientes y finaliza con el almuerzo, o sea que hay toda un trabajo y una planificación que quizás no tiene tanta prensa y difusión, pero creo que el Memo nos ha europeizado en la medida de sus posibilidades y desde que el club le brinda el trabajo en Peñarol, y los resultados hablan por sí solos. Llegó, nos sacó campeón uruguayo, nos sacó campeones de la Apertura, es un gran técnico que además, te voy a contar una confesión, yo terminé por este mismo sentido de la responsabilidad bastante golpeado en el Maracaná, porque sentía que había gran culpa mía. Y en el avión de vuelta voy a contar una infidencia que capaz que el Memo se enoja, pero me agarró un brazo y me dice: presidente, mire que para tener fuerza todos lo miramos a usted. Y con eso me transmití el mensaje bien claro de que en momentos de dificultad es cuanto más tiene que estar el presidente haciéndose cargo de la situación, con un técnico que además de la parte deportiva ha generado un recambio importantísimo. La cantidad de juveniles que hoy están en el club y que no fueron tapados, digamos, por figuras que venían de afuera, es un crédito del Memo. ¿Se fracasó en la contratación de jugadores en este periodo de pases? Se fracasó en los resultados, porque por algo nosotros llegamos a octavos en la Sudamericana y no avanzamos. Y por eso, si no hubiera fracaso, no hubiera pedido disculpas. Uno en el éxito normalmente no pide disculpas, sino en el fracaso, y lo asumo como propio. Esto no implica que no se haya trabajado y que lo que yo vine a establecer acá en una charla contigo, cuando te dije que tenía muchas opciones para cada lugar, se tenían. En algunos casos se concretaron, porque cuando hablé con el tío Sánchez y hablamos de la ida del Toro Fernández, me dijo: quédate tranquilo, tengo 2 en carpeta, mira que Darwin va a explotar y Darwin lo va a sustituir.
hay que tenerle confianza, fe, y vas a ver que haciendo una buena pretemporada va a estar. Y efectivamente hizo el gol con una calidad técnica importante que nos permitió ganar el clásico en el exterior por primera vez en la historia del club, que se juega un clásico en el exterior y que lo gana Peñarol con una gran calidad. Hoy está en los Pero fueron por un Juegos ecuatoriano, Panamericanos. Me dijo ahí que teníamos a Darwin, teníamos a Gastón, que había que recuperarlo y que podía estar presente y que iba a rendir. También cuando se fue Lucas Hernández me manifestó que ya había hablado y conversado, y a través de la tarea de scouting que desarrolla él y Víctor de los Santos, habían visto en Rojas, que era un joven de San Lorenzo, un sustituto que iba a estar a la altura de las circunstancias. Mientras faltaba este mes, Rojo también podía dar una mano. Me dijo que en la mitad de la cancha, ¿te acordás que cuando vine acá se decía que Gargano capaz que no seguía y que había rumores que no seguía, que no estaba? Yo lo había charlado con él y me había dicho que se quedaba. Sí, pero fue posterior eso, ¿no? Es decir, Gargano está, pero a su vez al lado de Gargano tenemos a un jugador formado en la casa, como es Matías de los Santos, que también basta verlo no solamente los pocos minutos que tuvo en lo local, sino cuando ingresó a jugar contra Fluminense, un desarrollo importante. No se pudo retener a Lema, ¿no? No se pudo retener a Lema, que nos costó, que hicimos un esfuerzo económico importante, pero que no tapó el ascenso y el señorío y la clase de Enzo Martínez, que hoy vemos que es un jugador que tiene una posibilidad, una chance y un crecimiento importante y que es formado en la cantera del club. Se habló de Leo Fernández, ¿no? Es decir, yo quiero decir claramente, porque como quizás todos estos tiempos de silencio que tengo, no quiere decir de que el hecho de que no comunique las cosas en su momento, quizás estos sean ámbitos para poder comunicar muchas de estas cosas. Yo con Leo Fernández hablé personalmente, antes que venciera el periodo de pase. Yo charlé con él los otros días y me dijo que él era muy hincha de Peñarol, que nunca jugaría en Nacional y que es una materia pendiente la que tiene jugar en Peñarol. Efectivamente, antes del periodo de pases, llamé a Jorge Chijane para pedirle el teléfono de Leo Fernández. Me dijo, justo estoy acá con él. Dice, te paso, que hasta en chiste me dijo, tengo mi guardaespaldas. Hablé con él, me pareció un pibe, bueno, en la cancha ya no lo voy a decir yo quién es. Me pareció un pibe fantástico, me transmitió lo mismo que dijo a través de los medios. Le dije que era interés de Peñarol tenerlo, traerlo. Él me comunicó que la situación es que había un convenio entre su cuadro de México y Lanús, que era un convenio muy anterior a su llegada, por lo tanto que veía casi imposible esa situación, pero no porque Peñarol no lo llame, porque Peñarol no esté atrás. Tuve una muy linda charla con él. Los dos quedamos en hacer el esfuerzo, pero cuando hay convenios, hay convenios. Primero, no se sabe si va a ir o no a Lanús, pero además, no digamos, si no lo tuvieran en cuenta en el cuadro de México, ya hay un convenio que está suscripto y sobre el cual es muy difícil que Peñarol pueda derogar o que el cuadro mexicano no haga valer ese contrato, pero con Leo Fernández hablé. Cuando se dijo también de que Abel Hernández era hincha del club y que quería venir a jugar a nuestra selección, hablé con su representante, le hice una oferta económica concreta para que viniera a jugar al club. Me dijo su representante que las cifras que se estaban manejando en Qatar triplicaban el ofrecimiento económico que había hecho, y yo no puedo hacer más esfuerzos que lo que el presupuesto y la realidad económica del Uruguay me hacen. Entonces, con Leo Fernández intenté, hablé con él tiene muchas ganas y estoy seguro que algún día va a venir a jugar a Peñarol. Hoy económicamente la situación hace incompatible su tema contractual con el club. Con Abel Hernández también hice una propuesta concreta, que claro, no puedo competir con Qatar, que le paga 3 veces más una prima que tampoco llego. Entonces, son situaciones en las cuales evidentemente lo económico juega un rol importante también. Vuelvo al comienzo, Jorge. Tema Brian Rodríguez. En este momento, el acuerdo con el club de la Major League Soccer, con Los Ángeles Fútbol Club, ¿está hecho, por ejemplo? Te vuelvo a repetir. Bentancur tiene un 25% del pase. Te voy a repetir. Quizás en el corte, si veo el celular,
capaz que falta una respuesta. Falta una respuesta. Falta una respuesta. Quizás en el corte, si esa respuesta está, lo que haré es pedirle a las redes del club que lo comuniquen y en la mitad del bloque hablamos de los términos. Pero mientras tanto, te vuelvo a repetir lo mismo. Creo que sería debilitar la posición de Peñarol si yo hoy hablo de temas concretos o de aspectos que están faltando o de situaciones. Después que esté oficializado, hablamos con total claridad. ¿Pero te complica, por ejemplo, todos los decir detalles. si Me complica, todo me 25%? complica. Todo me complica porque forma parte de un paquete de negociación que en esto son porcentajes y es plata, ¿no? Porque a veces podés cambiar en vez de porcentaje que sea pago en otra, por ejemplo, en otra especie o en otra circunstancia, que también son gastos para el club. Por ejemplo, las pretemporadas en el exterior, si las tenés, te evitan un gasto que tenés que hacer en pretemporada, con lo cual también lo tenés que tener en cuenta a la hora de monetizar. Son plusvalías esas. Exacto, sí. Además la plusvalía de la venta, ¿no? La futura venta, es decir, que no solamente vendés al jugador y te ingresa un dinero, sino que también sos socio, por así decirlo, de la participación y la venta segunda que se pueda realizar. Ahora, hace unos días atrás Peñarol tenía una alternativa si se iba Brian Rodríguez a jugar a la Major League Soccer, particularmente a Los Ángeles. Sí. El jugador que Peñarol tenía en carpeta no pudo seguir esperando porque evidentemente la negociación de Brian se fue extendiendo en el tiempo. La pregunta que te hago es, si se va Brian Rodríguez, ¿Peñarol va a traer algún otro jugador o no? Sí, en eso el área deportiva del club ha manifestado públicamente el señor Sánchez, de que ya tiene un nombre, nombre que, como te decía, en el tema de certezas, hasta que no tenga cerrado este escenario de la certeza de la transferencia, no he hablado sobre esa alternativa, pero lo he dicho públicamente que sí, que ya tiene y que ya sabe cuál es. Correcto, bueno, quedan muchos temas importantes por charlar todavía con el presidente de Peñarol, pero hacemos un impasse y chequea el presidente de Peñarol su teléfono a ver si esa famosa respuesta que está esperando se concreta en este momento, señora. Pero déjame decirte un final. Sí. Que me quedó colgado de tu pregunta de Brian. Mirá que las transferencias se hacen por necesidad económica. Peñarol no es una organización con fines de lucro, sino es una organización con fines de gloria deportiva. Lo que vos tenés que tener es el equilibrio necesario entre poder sustentar y poder pagar los sueldos y hacer el esfuerzo de estar al día, y por el otro lado, la gloria deportiva. Pero no se vende jugadores porque Peñarol sea una empresa que quiera tener lucro. No, se vende por la necesidad de poder estar al día. Fíjate lo último para el bloque siguiente. En el torneo uruguayo, cuando salís campeón, no hay premio. Es decir, que el premio que pagan los clubes que salimos campeones, es decir, en estos últimos 2 años, el bicampeonato uruguayo, el premio tiene que salir de las arcas del club porque por ser campeón no tenemos un premio como tienen otras grandes ligas. El otro día, cuando fui a cenar con el Fluminense, me decía que el Brasileirao le paga más que la Copa Libertadores. Entonces, apuntan a ser campeón del Brasileirao porque ser campeón Brasileirao te trae ingresos. Acá sos campeón uruguayo y no tenés ingresos. Y es más, todos los cuadros estamos jugando a déficit. Es decir, que tenemos que pagar para poder ser locales. Es decir, cuando vos pasás raya de los ingresos y los ingresos de egreso de cada partido, jugás a déficit. Por lo tanto, cuando hay situaciones de transferencia como esta, no es para obtener un lucro, para ganar, para que el club tenga en la billetera, tenga en la caja. No, es para hacer ese equilibrio entre estar al día, hacer un esfuerzo importante por estar al día. También se habló en las últimas horas del tema BPS y Peñarol ha mostrado a través de sus canales institucionales y sus redes los certificados del BPS y el DGI, que está al día en el pago de sus obligaciones, pero eso supone que de algún lado tiene que salir la plata. Y por lo tanto no es que se venda para tener lucro o ganancia, se vende para tener ese equilibrio y afrontar los gastos. Pero la razón de ser de Peñarol es la gloria deportiva. Lo que pasa es que para hacerlo sustentable, en el corto o mediano plazo, tenés que tener recursos e ingresos.
Lo charlamos después de la pausa. Está manejando el programa. No, es que ha venido hoy, hace mucho tiempo que no se manifestaba públicamente y ha venido hoy, yo diría en un marco a ver, no de ansiedad, sino de efusividad. Sí. Y aparte me maneja un poco la nota, sí, pero igual, lo que no quiero dejar pasar por alto es la muy hermosa campera que tiene. Ah, muchas gracias. Que aparte muchas va gracias con a la ustedes. gente de Lolita, a Eva de Montevideo Está hermosa, Shopping, realmente. Y a Zuli, que también me Cuero de víbora. Ay, no diga esa palabra, Bueno, y menos pero, al aire. No, pero ay, digo, Dios bueno, mío. me da la sensación que va muy acorde. Tiene, La verdad tiene que una está cantidad muy de elegante. tiene una cantidad de La hicieron nombres para hacer. cuando usted cambia, se la hicieron. Claro, cuando yo cambio el pelaje me lo voy Exacto, armando. tal cual. Qué galán, Julio, ¿no? Con sorna, pero no importa, es bienvenido, es bienvenido. En las últimas horas escuché a José Luis Chilavert hablar muy bien de usted, que tiene una gran amistad y que usted es un hombre muy inteligente. Dijo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, lo dijo José Luis Chilavert. ¿Usted no lo opina igual? No, yo lo opino lo mismo. Yo opino lo mismo. Y opino tanto que la gente de Julio Selman le quiere hacer entrega de esta camisa de su última colección. Muchas gracias. Y le va muy bien con la corbata amarilla. Aquí tenemos la tradicional camisa obsequio de Julio Selman y ustedes pueden conocer la gran variedad de prendas y aprovechar los grandes descuentos en Andes 1415 en Montevideo y en Punta del Este, en Punta Shopping, la 31 de Gorlero. Puede llamar al 2-900-2255 y atención que Julio Selman tiene todas las prendas para su empresa, desde una camisa hasta un overol, no duden en llamar. Y bienvenido Julio Ríos, que nos abandonó por un par de domingos. Vos sabés que, perdoná Julio por esto, pero me da mucha nostalgia estos regalos. Porque la última vez que vine se lo regalé a mi viejo. Cierto. Es verdad. Es verdad. Hacemos la pausa y ya volvemos.